Egunon, buenos días. Bueno, primero, como es lógico, agradecer a la organización la oportunidad que nos da de compartir con vosotros esta jornada. Cuando Miren me comentó la posibilidad de hablar sobre, me sugirió la posibilidad de hablar sobre la estrategia andaluza de conservación integral de la geodiversidad, y me pareció bien, pero inmediatamente que conocí un poco la orientación de esta jornada, pensé que podía ser más interesante, así se lo trasladé, y ellos consideraron que podría ser oportuno no hablar de la estrategia ya realizada de uso y conservación de la geodiversidad de Andalucía, sino de hablar un poco del antes y el después de esa estrategia, es decir, considerar la estrategia un fotograma dentro de una película un poco más extensa, cómo se llega a la estrategia y qué ha ocurrido después de la estrategia, porque Andalucía va por la segunda versión, digamos, de la estrategia, una vez que la primera pues se ha considerado prácticamente cubierto sus objetivos, curiosamente sin llegar a aprobarse institucionalmente. Por lo tanto, yo voy a tratar de sintetizar en 40-45 minutos una historia de 10 años, una reflexión de 10 años, porque considero que el principio, lo adelanto ya, es el desconocimiento total y absoluto por parte de la geodiversidad, el desconocimiento de la geodiversidad y de todo lo que conlleva en cualquier nivel de la gestión pública y administrativa. Hablamos en Andalucía en concreto, hace 15 años, 10 años, hasta una situación actual en que esos conceptos no solamente se reconocen ya de pleno en el ámbito de esa gestión pública, en todas las planificaciones estratégicas, cultural, ambiental, turística, desarrollo rural, sino que además empieza a calar en las corporaciones municipales y, lo que es mucho más importante, empieza a calar en los grupos de desarrollo rural que han encontrado ahí, digamos, una fuente, una mina de activos y de recursos para su estrategia de carácter comarcal. Por lo tanto, se parte de cero y se llega a un nivel que, en el caso de Andalucía, bueno, pues se puede decir que ha habido unos logros. Toda esta historia tiene sus sombras y sus luces. Se han hecho muchas cosas, algunas bien, otras mal, y a mí precisamente por eso lo que me gustaría es trasladar esa experiencia, y probablemente sea más significativo en este caso en qué nos equivocamos, por qué algunos objetivos todavía no se han cubierto, más que realmente lo que se ha podido conseguir. Yo voy a dar una serie de opiniones que son absolutamente subjetivas. Yo no pertenezco al Gobierno vasco, ni siquiera, perdón, al Gobierno andaluz, ni siquiera pertenezco a la Administración andaluza, sino que hemos recorrido con ellos, digamos, todo el trayecto, ¿no? Bien, y voy a estructurar la charla en cuatro bloques. Creo, como Enrique, que es fundamental aquí ponerse de acuerdo en los conceptos previos, porque, como veréis, vamos a trabajar sobre un concepto que Enrique, bueno, lo ha comentado como elemento geológico, pero que en el caso andaluz ha acuñado un término, que es el término georrecursos culturales, que no pretendemos exportar en ningún sitio, pero con el que nosotros nos manejamos magníficamente, ¿no? Luego vamos a hablar de un segundo bloque, que es la estrategia, que es el documento base de la planificación de toda esta película. Vamos a hablar del segundo instrumento, que es el inventario de los georrecursos culturales. Y, por último, vamos a ver qué se ha hecho después de esto y digamos, en qué punto estaríamos ahora mismo, ¿no? Si encuentro el... Bien. Bueno, toda esta historia empieza en Andalucía en el año 89, hace ya 21 años, si me funciona la cabeza, ¿no? 21, no sé. Andalucía en el año 89 plantea una ambiciosa red de espacios naturales protegidos, digamos, con un tinte muy absolutamente verde, por supuesto, con una perspectiva biótica. Y entre parques nacionales, en ese momento competencia estatal absoluta, y parques naturales, reservas, parajes, paisajes protegidos, monumentos naturales, parques periurbanos, en fin, con todas estas figuras, la realidad es que solamente lo que es la REMPA es la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, pues aglutina a 1.800.000, o sea, a 1,8 millones de hectáreas, 1.800.000 hectáreas, que supone el 20% de la superficie andaluza y el 30% de la superficie protegida del Estado español. Y digo protegida vía REMPA, vía leyes de espacios naturales, no a través, es decir, aquí no están incluidos, por ejemplo, otros espacios que se incorporan a la Red Natura 2000, bien porque son lugares de interés comunitario o bien porque son zonas de especial protección de aves, es decir, la famosa ZEC, la zona de especial conservación, no están incorporadas aquí. Digamos que si a esta imagen le superpusiéramos los espacios de Red Natura 2000 que no están en la REMPA,
prácticamente este 20% de la superficie andaluza se convertiría prácticamente en un 30% de la superficie andaluza, lo cual es muy bueno desde una perspectiva verde, pero lo cual ha generado, digamos, una tensión sociopolítica, digamos, importante entre, digamos, perspectivas más desarrollistas y más conservacionistas en Andalucía, que consideran que uno de los, digamos, de los frenos al desarrollo es precisamente tantísimo nivel de protección, ¿no? Bien, dentro de Andalucía coincide, además, que hay una geodiversidad, entendiendo por geodiversidad el concepto verdadero de geodiversidad, es decir, la variabilidad de registros por unidad de superficie. Lo que pasa es que ese concepto para nosotros no es en absoluto es útil para llevar adelante políticas. Pero la geodiversidad en Andalucía es un territorio diverso geológicamente, es decir, tiene una zona norte que es un macizo orcínico, precámbrico paleozoico, es decir, poco útil para enseñar cosas, poco didáctico, digamos, pero fundamental, digamos, desde el punto de vista geológico, científico. Tiene una cordillera alpina, tiene una cordillera bética, que ahí sí hay una cantidad de, digamos, de recursos por su juventud, ¿no? Pues muy importante, y sobre todo tiene unas cuencas neógenas, empezando por la propia depresión del Guadalquivir, pero también las cuencas interiores de Granada y Almería, que son auténticos exomuseos geológicos, porque son terrenos horizontales, vamos, los fósiles parece que saltan, están vivos todavía, ¿no? Es decir, son terrenos jovencísimos, sin deformación ninguna, donde no tanto la forma, sino los procesos son muy fáciles de entender por cualquier persona que no es experta en la materia, ¿no? Bien, dentro de este espectro de geodiversidad, si le superpusiéramos la imagen de antes de la Rempa, nos encontramos con que hay una serie de paisajes geológicos que son auténticamente, bueno, variados, por lo menos, singulares, y que gran parte de ellos estaban ya en la Rempa. Es decir, la Rempa en el año 89 se determina sobre todo por criterios bióticos y llama la atención determinados paisajes singulares que se reconocen como paisajes. Lo que en ese momento probablemente no se tiene en cuenta es que esos paisajes son paisajes geológicos, son geosistemas, ¿no? Porque sencillamente hace 21 años pues ni siquiera teníamos esta nomenclatura, ¿no? Entonces tenemos desde las altas cumbres de Sierra Nevada, el techo de la península, con los glaciares relistos más meridionales de Europa, y a 2 horas en coche tenemos los desiertos de Almería, también los desiertos más meridionales de Europa, unas cuencas neógenas absolutamente espectaculares por los relieves, digamos, por el paisaje erosivo y por el efecto que ese paisaje erosivo produce en el visitante. Aquí donde se han rodado, bueno, esto funciona prácticamente, tiene una potencialidad muy alta, incluso como escenario cinematográfico. Todas las películas del oeste, que son estas spaghetti western y tal, estos son los escenarios donde se rueda. Por tanto, tenemos desde las altas cumbres hasta los desiertos, y tenemos desde un extensísimo paisaje de media montaña, kárstico de media montaña, Grazalema, Dorcal, es decir, con contenidos verdaderamente interesantes, pues a los espacios marismales atlánticos y a las costas de Cádiz y de Huelva, que son, digamos, el paraíso de la geomorfología más reciente. Es decir, tenemos fotos donde el paisaje de la costa ha cambiado pues en los últimos 50 años, 100 años, los paisajes cambian sustancialmente, ¿no? Por lo tanto, hay una importante diversidad que estaba contenida dentro de la Rempa, pero que en aquel momento, bueno, ahora cuando miramos para atrás, pues parece un poco aquello de que llevábamos 20 años hablando en prosa sin saberlo, ¿no? Es decir, llevamos protegiendo la geodiversidad inconscientemente, o no tan conscientemente como hubiéramos querido, pero que estaba ahí, ¿no? Bien, ¿esto a qué lleva? Bueno, esto lleva una cuestión, es decir, la planificación de estos espacios se hace por un procedimiento secuencial, como supongo que prácticamente en todas las comunidades autónomas, de tal manera que cada espacio natural de la Rempa, el marco de su planificación es un plan de ordenación de recursos naturales que establece digamos, las directrices marcos generales, un plan rector de su gestión, que es el que establece digamos, la regulación de usos y actividades en todos sus segmentos, turísticos, agropecuarios, y acaba con un plan de desarrollo sostenible. Digamos que esa es la secuencia vertical de planificación, enlazada. Bien, cuando se empieza esa planificación, y estamos hablando, pues eso, pues si la Rempa del año 89, estamos hablando del 2000, 2001, 2002, se empieza a trabajar por un espacio verdaderamente singular del punto de vista geológico, que es Cabo de Gata, el Parque Natural Marítimo Terrestre de Cabo de Gata, el principal complejo volcánico fósil peninsular, si exceptuamos lógicamente las Canarias. Y
los equipos de geólogos, muy poquitos los geólogos, pero ahí había geólogos por suerte, pues empiezan a trabajar desde la perspectiva de necesitamos identificar los valores geológicos que tiene este territorio porque hay que protegerlos. Y sencillamente ahora no se pueden proteger porque no sabemos dónde están. Sabemos que en general, esto dicen los geólogos, que tiene interés y que se hacen muchísimas tesis doctorales y que vienen universidades de medio mundo a estudiar esto, pero ¿dónde pongo la mancha de mi reserva o dónde pinto el punto de lo que tengo que proteger? Y se empieza a trabajar con la perspectiva que, digamos, que acuña y que lleva el Instituto Geológico trabajando encomiablemente pues desde toda la vida, es decir, con la de patrimonio geológico, que es una perspectiva científica. Es una perspectiva científica. Y desde el punto de vista científico nos interesa saber qué es lo que tenemos que proteger como un recurso representativo de un proceso geológico que es de interés que no se pierda. El registro, la huella, el libro del proceso, el que nos cuenta la historia. Bueno, yo no voy a entrar en la definición de patrimonio geológico, lo que sí tengo que decir es que si el patrimonio geológico es útil al plan de ordenación, desde luego al plan de desarrollo sostenible no era útil. Y ahí es donde se abre la gran perspectiva. Es decir, se acuña o empezamos a trabajar con un concepto que no es el de patrimonio geológico, sino que sería elemento geológico de interés. A eso le hemos puesto un nombre en Andalucía, se llama georrecursos culturales, recursos geológicos de carácter cultural. Y para nosotros un georrecurso en Andalucía, y esto es una perspectiva absolutamente práctica, quiere decir que puede ser un elemento o conjunto de elementos, lugares, espacios, que cumplan al menos una de las dos condiciones siguientes: que tengan un elevado valor científico y o didáctico, es decir, el concepto de patrimonio geológico, verdaderamente, o, y esta es la gran novedad, que puedan tener un valor económico geoturístico. Es decir, en definitiva, que puedan promover y consolidar la capacidad de atracción de un determinado territorio. Y se empieza a trabajar con este concepto y nos damos cuenta de que efectivamente los modelos turísticos de naturaleza, y especialmente de interior, los que están muy alejados de los modelos de sol y playa, digamos, pues buscan recursos en su estrategia de utilización del territorio: paisaje, biorecursos culturales, patrimonio artístico, arqueológico, gastronomía, artesanía, folclore, en fin, todo lo que seamos capaces de enseñar para que la gente venga a conocernos, ¿no? Y también los georrecursos culturales, es decir, ¿por qué no los georrecursos culturales? Detrás de cada georrecurso cultural hay siempre una historia apasionante, si se cuenta con un nivel pedagógico aceptable y muy lejos del hermetismo que nos caracteriza normalmente a los geólogos, que parece ser que cuanta menos gente nos entienda hablando, más importantes somos. Ese es nuestro enorme error. Es decir, cuando nosotros conseguimos comunicarnos con el paisano, al paisano se le abre un mundo y a nosotros también, ¿eh? Bien, esto no hace falta contextualizarlo. Es decir, cuando uno recurre y dice, bueno, he inventado algo, y se pone a mirar y dice, bueno, es que no he inventado nada, es que al parecer es que no nos habíamos enterado, pero nos llevan diciendo desde Europa esto hace ya, pues ni se sabe, ¿no? Es decir, desde el año 92 de la Conferencia de Río, todas las políticas en el ámbito de lo que, digamos, de ese gran término que es la sostenibilidad llevada a todos los niveles, en todos los ámbitos de la administración, en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los ámbitos de la ciencia, todos los ámbitos de la actividad económica, pues resulta que tanto en planificación ambiental como territorial, como desarrollo rural, como turismo, lo que nos están diciendo es que el patrimonio natural y cultural tiene que ser la base del desarrollo sostenible de áreas rurales. Y yo, pues bueno, primero me he encontrado con la idea y luego me he encontrado con que esa idea, bueno, pues que ya tiene su marco de planificación y prácticamente, digamos, que nos obligan a trabajar en esa línea, ¿no? De hecho, en la Unión Europea, pues podemos poner estos referentes. Yo no voy a entrar en ellos porque sería absurdo y no tendríamos tiempo. Pero tenemos la Carta Europea de Turismo Sostenible, 94-2007, la Carta Rural Europea, la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, el Sexto Programa Nacional de Innovación. Todos estos documentos dicen, y parece que lo están diciendo específicamente para el caso español, nos ven un poco así como la reserva natural, espero que como la reserva natural, más que como el parque temático de Europa, ¿no? Pues realmente nos observan ahí y parece que esto nos están diciendo, señores, fíjense ustedes, porque es que esto no quiero poner el nombre, pero que son ustedes, ¿no? También es Portugal, también es Grecia, es decir, la mayoría parte de los países ribereños mediterráneos comparten, digamos, esta circunstancia, ¿no? Desde luego, a nivel del Estado español, con anterioridad a la Ley 2007, el vacío absoluto. Afortunadamente, la Ley 2007, con el apoyo pues, del Instituto Geológico, la Asociación Geológica de España, la Sociedad de Patrimonio, en fin, de todos los grupos y organizaciones que trabajan en esto, hicieron ahí una piña y con un resultado que es apasionante, porque por primera vez una ley estatal reconoce la geo. Por lo tanto, ya partimos de un sustrato
para poder empezar a entendernos, por ejemplo, entre comunidades, cosa que hasta ahora era difícil. Bien, en Andalucía, si arrancamos en el año 89, bueno, esto no se ve muy bien, aquí está la fecha, como decía, con la REMPA, los dos hitos que aparecen ahí en rojo, que son los que nos vamos a centrar ahora de una manera más rápida, es la estrategia y el inventario. Pero acabamos en el 2008 con el Plan de Turismo Sostenible de Andalucía. Bien, los principales hitos, y aquí ya entramos, nos vamos aproximando ya a la realidad que quiero contaros. En el año 2001, 4 espacios naturales europeos, Lesbos, Vulcanofil en Alemania, Mastrago en España y la Alta Provenza, la Reserva Geológica de la Alta Provenza, tienen la feliz ocurrencia de presentar a la Unión Europea una iniciativa Interreg 2C que plantea una cosa en aquel momento un poco casi, en fin, no sé ni cómo se la dieron, vamos, porque en aquel momento pudiera parecer casi absurda, que era utilizar la geodiversidad, la geología, el patrimonio geológico como base de modelos de desarrollo rural en ámbitos muy concretos. Ese es el embrión de lo que se conoce como la Red Europea de Geoparques y el embrión de lo que después ha sido la red mundial, la red global de geoparques de la UNESCO. Año 2001. En el año 2001, Cabo de Gata, que está en ese momento, en el momento de la planificación, conoce y se acerca. Hasta tal punto que en el año 2001 Cabo de Gata presenta la candidatura a geoparque y es reconocido como geoparque, aunque como muy bien he puesto Enrique aquí en la diapositiva, por una serie de circunstancias, porque son muy estrictos, digamos, esa medalla, pues se la volvieron a quitar por incumplimiento de una serie de compromisos de su programa de acción como geoparque y en el 2006 se reincorpora. Pero digamos que el parque de Cabo de Gata es el que sirve aquí de tractor, de motor, un poco de arranque de toda la planificación a nivel regional. Claro, cuando esto que cuento de los georrecursos como activos culturales para el desarrollo, películas, es decir, uno ve una albufera y dice, bueno, pues una albufera, hay que ver la cantidad de cosas que hay en una albufera. Claro, cuando contamos la historia de la albufera, pues los historiadores se remontan ya, bueno, pues en el mejor de los casos al Neolítico. Digamos que su historia es muy corta. Nosotros, por delante del Neolítico, podemos contar unas películas que la gente alucina, ¿no? Y entonces ahí se encuentran y dicen, señores, bueno, ¿y esto cómo no nos lo han contado antes, no? Bueno, cuando esto se traslada al ámbito de toda la REMPA, los distintos grupos que están trabajando en planificación, pues digamos que cada uno va aceleradamente a exprimir, digamos, la idea, ¿no? Y en ese momento el gobierno andaluz, yo creo que con mucho criterio, pues dice, vamos a pararnos un momento, porque esto, en fin, lo consideramos de tan alto interés ahora mismo y puede inducir, es decir, nos distorsiona un poco la ortodoxia de nuestra planificación tal como tenemos concebida, y entonces opina que tiene que desarrollar un marco genérico que defina, acote, oriente, regle la mayor parte de las actividades, porque se dan cuenta que esto es solamente el inicio de algo que está por venir y que mejor tenerlo previsto, ¿no? Y ahí aparece la estrategia, ¿no? Bien, la estrategia andaluza está publicada, se publicó un primer documentito. Yo traigo aquí un material que se lo voy a dejar a la organización por si alguien quiere mirar alguno de estos documentitos. La estrategia andaluza de la conservación es una estrategia muy modesita, como casi todo lo que hacemos los geólogos cuando nos salimos del ámbito de la geología, ¿no? Es decir, que como sabemos que no hay dinero, como sabemos que no nos hacen caso, como sabemos que, en fin. Y entonces fue una estrategia cortita, pero yo creo que tremendamente contundente, porque las cosas que planteó no anduvo por la rama y fue directamente al grano, como veremos. Bueno, yo no voy a explicar la estrategia, es decir, la estrategia empieza por un análisis comparado de qué han hecho pues, desde Nueva Zelanda, por supuesto Estados Unidos, los países, digamos, del ámbito de sajones, especialmente Gran Bretaña, pero otros muchos, Francia, Alemania. Y a partir de ese conocimiento, pues digamos, bueno, ¿cómo podemos trasladar esto a la realidad andaluza, ¿no? Bien, pues toda la estrategia, digamos, yo la resumiría, bueno, la estrategia original es una especie de sarcófago de medio metro de estos de los proyectos que luego queda reducida gubernamentalmente a un librito de estas características, que es lo que ellos entienden que debe trasladarse a la ciudadanía, ¿no? Pero la estrategia tiene un programa de acción y ese programa de acción se sintetiza en 4 puntos fundamentales, 4 retos, como dicen ahora, ¿no? que tenía que marcarse. Y estos retos, tengo que decir que esta estrategia no llegó a ser aprobada institucionalmente por 2 problemas. Uno que ya se ha comentado aquí, que son las interferencias de competencias entre organismos de la Administración, porque todo esto emana de las competencias ambientales, de la Administración ambiental y del contexto ambiental. Y chocamos con cultura,
y chocamos con la Dirección General de Minas, que dice que las minas, en fin, chocamos con una serie de gente. Entonces, se aprendió, es decir, ahora se va a aprobar ya el segundo documento de estrategia que, digamos, que aprendió mucho del primero y trató de resolver todos esos problemas para hacer un documento políticamente mucho más correcto y mucho más vendible por parte de un gobierno donde hay otra serie de consejerías que no solamente son las de medio ambiente. El primer gran reto que se planteó el programa de acción era, pues sí, que a cualquiera que le preguntara, que supiera un poquito de esto, decía que Andalucía era extraordinariamente geodiversa y un paraíso, y ha sido un paraíso geológico, digamos, para la investigación, no solamente de universidades españolas y europeas, sino de universidades de todo el mundo y desde hace, además, 2 siglos. Digamos que la geología europea del siglo XIX, geólogos holandeses, geólogos alemanes, geólogos franceses, colonizan desde el punto de vista geológico, digamos, Andalucía, y desde ahí arranca, digamos, una experiencia y una trayectoria que no ha parado todavía, lo cual, bueno, pues quiere decir que efectivamente se les reconoce. Pero no sabemos dónde están, es decir, no sabemos, hay una valoración cualitativa, es alta, pero ¿dónde está eso? Es decir, ¿dónde están los afloramientos buenos? Sabemos lo que ha hecho el Instituto Geológico en algunas de las hojas magnas, desgraciadamente la antigua, luego un parón, y en las recientes también se hablaba de los famosos PIG, los puntos de interés geológico aquellos, bueno, ahí tenemos algo. Lo primero que plantea la estrategia es, señores, aquí hay que pararse y hay que hacer un escaneado del territorio andaluz para ver dónde están los paisajes geológicos, hábitats, en bio, y dónde está el patrimonio geológico, y en este caso los recursos culturales, que sería la flora y la fauna ya concreta de esos hábitats, que son los elementos que realmente tenemos que proteger. Porque claro, si nosotros dijéramos en Andalucía, pues protegemos el CARS subbético, pues protegeríamos la tercera parte de Andalucía, ¿no? No se trata de proteger el CARS, ese es el hábitat. Lo que nos interesa es saber dónde están las geoformas, dónde están las formas, dónde se reconocen los procesos, dónde están las cosas verdaderamente interesantes desde los dos puntos de vista. Es decir, desde el punto de vista de no puede perderse para la ciencia futura, hay cosas que todavía no conocemos que desvelará la ciencia futura, pero también para alegrarle la vida al turista que pasa por la comarca, ¿no? Y se aborda ese inventario, ahora lo veremos. Lo segundo era un marco adecuado de gestión administrativa. Bueno, ese fue el principal problema que hemos tenido, es ¿de quién es esto? Pues de nadie, ¿no? Se lanzan propuestas de utilización sostenible concretas y se ve la necesidad de que nos conectemos con el mundo. Es decir, hay grupos que están trabajando en esto, Geosite, UNESCO, Geopar está ya funcionando. Y nosotros no podemos vivir en una burbuja. Bueno, pues vamos a dar un pequeño repasito a esto. El inventario de georrecursos. El inventario de georrecursos, como ya he dicho, aquí lo voy a pasar muy rápido porque vamos a hacer una paradiña, que es el tercer bloque de la intervención. El inventario de georrecursos, lo primero que plantea es, en fin, quizás los geólogos nos pueden acusar de muchas cosas, pero probablemente menos de soberbio. Es algo que nos imprime un poco el contacto con la naturaleza. Entonces nosotros sabíamos que este inventario iba a ser un inventario permanentemente abierto, es decir, no podemos escanear el campo. Vamos a ir a la realización de un inventario, un sustrato de inventario que permita periódicamente pues incorporar cosas conforme avanzando el conocimiento o incluso, posiblemente, esperemos que no, quitarle cosas porque han desaparecido, ¿no? Por tanto, el inventario se plantea como un reto sin saber ni siquiera dónde se va a llegar. ¿De qué estamos hablando? ¿10.000 puntos, 30.000 puntos, 7 puntos? Bueno, vamos a lanzarnos a ver qué pasa, ¿no? Pero desde esa perspectiva, ¿no? Este inventario se comienza a realizar antes de terminar la estrategia, el primer documento de la estrategia, porque se reconoce desde el Gobierno, se reconoce que efectivamente, si no tenemos algo tangible de lo que hablar a nivel político con los responsables políticos, esto queda en nada, ¿no? No podemos hablar de cuestiones abstractas y mucho menos espacialmente, ¿no? La generación de un marco legal y adecuado y administrativo. Bueno, ese es el segundo gran reto de la primera estrategia. No hay. Entonces, aquí se plantean dos cosas. Se plantea una propuesta de protección directa a través de un borrador de un decreto que le dé soporte a esos elementos del inventario, como Andalucía, por ejemplo, tiene el borrador de protección de los humedales, que suelen ser enclaves, puntos, manantiales, que sabíamos, insisto, dentro de esa modestia que nos caracteriza, que no nos iban a hacer demasiado caso. Y entonces ya la propia estrategia lo que dice, bueno, y si esto no, si políticamente no hubiera un consenso para hacer un decreto que protegiera a las localidades de interés geológico, ¿qué se podría hacer? Y entonces vimos, desde un punto de vista nuevamente práctico, cómo podríamos utilizar
el entramado jurídico-administrativo vigente en Andalucía para tratar de acercar los georrecursos, ¿no? Bueno, y encontramos 5 fórmulas que esas sí que están puestas en marcha y que, desde luego, probablemente la eficacia de esta fórmula es la que hace innecesaria ahora mismo el decreto, aunque yo creo que, aunque sea testimonialmente, sería un gran espaldarazo. Pero bueno, estos cinco instrumentos, por un lado, hay unas posibilidades de declarar monumentos naturales que son en clave. Los monumentos naturales pueden ser desde árboles singulares hasta ecorecursos, etnorrecursos, y hay una tipología dentro de la de monumento natural que es monumento natural de carácter geológico, ¿no? Bueno, desde el inventario se manda automáticamente el mensaje de que hay una serie de puntos muy concretos que de manera incuestionable tienen que pasar a formar parte, tienen que ser declarados monumentos naturales de carácter geológico. Ahora mismo, de los 40 monumentos naturales que hay en Andalucía, monumentos, que son enclaves, puntos, 20 son de carácter geológico. Por otro lado, el Catálogo General de Patrimonio Histórico. Es decir, si estamos discutiendo con Cultura, porque Cultura dice esto es mío y Medio Ambiente dice que es mío, dice, bueno, pues será suyo, pero preocúpese usted. Entonces, nosotros le vamos a anticipar una serie de elementos, fundamentalmente de la categoría de lo que hemos llamado geoarqueológicos, que no dejan de ser otra cosa que yacimientos paleontológicos de interés antropológico, ¿no? Que es, digamos, donde realmente se fija, al menos en Andalucía, Cultura, no tanto en los yacimientos paleontológicos de Almonite y mucho menos de micro, ¿no? Bueno, pues han pasado algunos elementos, me voy para adelante y atrás, me perdonáis, es decir, los resultados del inventario es que algunos de los elementos del inventario se proponen directamente ya a Cultura para que pase a ser protegidos bajo el paraguas de la Ley de Protección Histórica Andaluza, ¿no? Por otro lado, tenemos la posibilidad de incorporarlo al planeamiento urbanístico y territorial. Luego veremos que los planeamientos urbanísticos, no digo ya la administración ambiental, sino la urbanística, ¿para qué vamos a hablar de localidades de interés geológico, ¿no? Sin embargo, pueden estar, y de hecho ahora están. Y de hecho, cuando un plan general de ordenación urbanística pasa por el trámite ambiental, uno de los informes preceptivos es el de afección a la geodiversidad y al inventario andaluz de recursos culturales. Si hay una afección directa ahí, bueno, pues digamos, la comisión le dirá a ese planeamiento cómo tendría que actuar, cómo tendría que corregir, ¿no? Esto ocurre también de una manera ya muchísimo más radical, no solamente en los PEGO, sino en la ley, digamos, de evaluación de impacto ambiental. La ley de evaluación de impacto ambiental se llama en Andalucía la ley JICA, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Cualquier proyecto, prácticamente cualquier proyecto, ya lo sabéis, es decir, una churrería, tiene que pasar por un trámite de calidad ambiental, ¿no? Claro, esto llevado al ámbito rural, a los proyectos, digamos, de ámbitos territoriales amplios, pues generalmente la observación de cómo afecta esto se hace pues sobre el patrimonio arqueológico para la agricultura, pero no sobre el patrimonio geológico. Ahora, insisto, hay un informe preceptivo de este departamento que tiene que incorporarse al expediente sobre afección a georrecursos culturales. Y por último, y en casa del herrero cuchillo de palo, la otra cuestión es que los otros departamentos de la Consejería de Medio Ambiente, que no solamente el de gestión del medio natural, que es donde digamos, se dispara todo este proceso, pues tienen que también incorporarse. Es decir, hay toda una planificación estratégica en materia ambiental, que no solamente ya de conservación del medio natural, donde hay que incorporar esta filosofía. Bueno, esto, digamos, está en marcha. Por lo tanto, aunque solamente hubiéramos conseguido esto, ese primer inventario ya lo plantea. Claro, la segunda cuestión en materia de competencia, ¿esto de quién es? De nadie. De nadie. Esto es de Cultura, Cultura dice que es de Cultura, Minas dice que es de Minas, Territorio dice que es de Territorio, Medio Ambiente es la que está aquí gastándose el dinero en la planificación. ¿Realmente esto de quién es? Bueno, la estrategia estudia una serie de modelos internacionales, nacionales, conocemos el modelo, digamos, de la Comunidad de Aragón, que ha optado por la vía cultural, digamos. Todo el equipo que participa en esta historia justifica de manera contundente que esto es medio natural, que son recursos culturales de carácter natural, que no tienen nada que ver con el hombre y que el órgano de gestión debiera de ser la Administración Ambiental, porque es donde toda esta filosofía, digamos, va a ser más instrumentalizable. Es donde más instrumentos hay para poder desarrollarla. Si esto lo dejamos en manos de Cultura, pues con la cantidad de retablos que tenemos y de historias de estas, pues y el poco dinero que hay, pues lógicamente, ¿quién se va a fijar en un cañón fluvial, ¿no? Es decir, es absurdo.
Bueno, el Gobierno vasco asume este reto y se crea, y este es otro de los grandes logros de la primera estrategia, se crea por primera vez lo que era el servicio de flora y fauna, pasa a llamarse el servicio de geodiversidad y biodiversidad, y además por ese orden, ¿eh? Cosa que ya sí es verdad que nos dejó sorprendidos, porque claro, nosotros ya hablábamos del servicio de biodiversidad y geodiversidad, claro. Pues no, se llama de geodiversidad y biodiversidad. Se crean dentro de la oferta pública de empleo determinadas plazas de geólogos para cubrir, digamos, estas necesidades técnicas de este departamento. Y bueno, adelanto ya, por si luego no me sirve, que esto, digamos, ha generado una inercia de tal manera que los parques naturales, especialmente los geoparques, tienen ahora, cada uno de ellos tiene un técnico específico del geoparque, porque es que antes eso estaba en manos pues, de gente que con mucha voluntariedad, porque hoy día todos sabemos de todo, bueno, pues digamos que la orientación no era demasiado precisa, ¿no? Bueno, se propone la creación de la Comisión Andaluza de Patrimonio Geológico, que no se ha creado, sino que se ha creado como subcomité dentro del Consejo Andaluz, ¿no? Y reforzar la coordinación administrativa en todos los sentidos. En cuanto a propuestas, hay propuestas, digamos, hacia el uso científico, hacia el uso didáctico y hacia la utilización turística. Sobre todo a la turística y la didáctica, digamos que las vemos un poco en paralelo, pero digamos que esta es la clave, digamos, esta es la zanahoria para conseguir que todo el carro se mueva, que en definitiva es, con grandes letras mayúsculas, hablar de empleo, ¿no? Bueno, en cuanto a incorporación a proyectos nacionales, esa primera estrategia observa, por ejemplo, y le dice al órgano correspondiente, que fue al INME, le habla de que Geoscience se ha olvidado de contextos geológicos que son absolutamente singulares y que están en Andalucía. Macizos ultramáficos, sistemas erosivos tipo Balá, las cuencas neogeofréticas en general. Por lo tanto, ahí hay, digamos, una vía de conexión de propuestas. Y con Geoscience y con Geopark, bueno, digamos que deriva de ahí el tema de la reincorporación de Cabo de Gata como geoparque y la nueva incorporación del segundo geoparque andaluz, que es la subbética cordobesa. Digamos, resumiendo, la estrategia no se aprueba porque cuando debería de haberse aprobado en tiempo político lento, resulta que ya hemos cubierto prácticamente el 80 al 90% del programa de acción. Y entonces lo que se plantea es desarrollar una nueva estrategia y con un criterio que sería, luego vemos, que es el de la coordinación, es decir, cómo nos conectamos con cultura, con minas, con tal, ¿no? Bien, el inventario. Vamos por el inicio del tercer clan, porque el inventario, insisto, un inventario abierto. Su objetivo fundamental es conocer físicamente dónde están los enclaves que abanderan esa riqueza que todos tratamos de justificar. Y hay unos segundos objetivos que son de difusión, que es hacer un esfuerzo terrible por trasladar a la sociedad los resultados de este trabajo, ¿no? Y aquí aparece pues, una aplicación que maneja el inventario de los recursos. Todo esto está colgado en la web de la Consejería. Un audiovisual con una connotación pedagógica, digamos, orientada a no geólogos, folletos, trípticos, pin, corner, en fin, carteras. Difusión, mucha difusión, que esto llegue a los colegios con la mayor de la, digamos, de la... Bien, el inventario... sí. El inventario abierto consta de 3 fases. Primera fase, ¿cómo trabajamos el inventario? El inventario se trabaja... Bueno, en principio hay una coordinación que la llevamos nosotros, hay una serie de equipos, pero participan 8 de las 9 universidades andaluzas, porque como muy bien se ha dicho aquí, las universidades a las que muchas veces le decimos, en fin, las maltratamos incluso, pero al final la ciencia es la universidad quien investiga sin una finalidad económica directa en la universidad. En geología, cuando uno quiere saber algo, tiene que ir a la universidad. Y tenemos que, si queremos escanear un territorio, tenemos que contar con todos los investigadores y los grupos de trabajo que trabajan en geología regional dentro de esta materia. Y así se trabaja, ¿eh? Segundo, se caracterizan esas localidades. Solamente os resumo que cada ficha de estas localidades pues tiene del orden de unas 50 páginas de ficha con codificación alfanumérica sobre cantidad de cosas. Y me voy a entretener un poco en lo que me interesa, que es la valoración de localidades. Es decir, si queremos valorar estas localidades de interés geológico, ¿cómo lo hacemos? Bueno, después de un estudio, digamos, también comparativo, llegamos a hacer una propuesta desarrollada metodológicamente ad hoc para Andalucía, que está publicada, por cierto, no voy a insistir en ella, pero que parte
de que es necesario a cada localidad asignarle 3 tipos de valores que no son mezclables, que son el valor turístico, el valor didáctico y el valor científico. Porque una cosa puede tener un extraordinario valor científico y no valer para nada, nada más que para la ciencia, que no es poco, y viceversa. Entonces, no podemos mezclar churras con merinas, que se dice, perdonadme, no sé si eso se dice en mi tierra. Es decir, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y entonces lo que buscamos son una serie de indicadores, que aquí los tienen ustedes, yo desgraciadamente no me puedo entretener en ellos. Para valor científico, pues la representatividad, es decir, estamos hablando de qué estamos hablando, qué representa eso, del carácter de localidad tipo o no, índice bibliométrico, condiciones de observación, que son unos criterios que no tienen nada que ver con los criterios que valoramos para el valor didáctico y que no tienen que ver con los criterios que valoramos para valor turístico. O mejor dicho, tiene que ver el indicador, pero no la manera de operar con el indicador. Yo he señalado en rojo aquí 3 para que vean ustedes, porque esto se hace por una serie estadística, es decir, esto es un método estadístico de peso y valores, lo que vamos a resolver al final, ¿no? Entonces, cada uno de estos indicadores, ahí ven el peso que tiene, en una fórmula de 100, digamos, o de 10, como queramos, y luego cada uno de ellos se pondera. ¿Cómo se pondera, por ejemplo, el índice bibliométrico para saber si un elemento tiene valor científico? Bueno, después de hablar con muchos científicos, ahí lo tienen ustedes. Es decir, máximo valor 5, mínimo valor 1. Máximo valor 5 está inventariado por más de un equipo y con más de un trabajo publicado, siempre tomando como referencia el Science Citation Index. Siempre tomando esa, decimos, bueno, pues esto despierta la atención de los científicos. El valor menor, pues es que no se conocen ni trabajos publicados, ni que estén en el SCI, ni que estén en ningún sitio. Es decir, esto es que no sale ni en Internet, vamos. Bueno, es decir, y de esa manera gradamos esa escala. Por ejemplo, la potencialidad didáctica, fijaros, pues el valor máximo ejemplifica claramente contenidos curriculares válidos para todo el mundo, incluso para aquellos que no están dentro del sistema educativo. Tercera edad, primera edad, la que sea, ¿no? Y el valor mínimo es cuando solamente ejemplifica contenidos curriculares válidos para ciclos universitarios. Bueno, esto es discutible, por supuesto, si se exporta a otro sitio, pues será revisable, pero de esta manera se trabaja. ¿Y cuáles son los resultados de la aplicación de todo esto? Bueno, pues tenemos, perdón. Bien, 588 localidades inventariadas. Ahí está el mapa de localidades. Una localidad puede tener más de un interés, ¿eh? Por ejemplo, puede ser hidrogeológica y paisajística, o petrológica y mineralógica, o minera. 588 localidades. Primera cuestión, por tipología. Las tipologías son estándares. Lo mismo para José, ahí hay unanimidad en todo, digamos, el análisis comparativo que hemos hecho. La mayor parte de los puntos inventariados, como vemos, corresponde a temas que se relacionan con geomorfología exógena y con paisajes. Es muy difícil hablar de esto, siempre que no hablamos del ámbito científico, de temas de endógena, pero eso es una cuestión cuestionada también desde algunos ámbitos. Nosotros nos hemos molestado en ver la proporción de esto con respecto a la proporción de tipologías de geosite y sale clavada. Luego, geosite ha tenido el mismo problema que nosotros, ¿eh? Bueno, no sé por qué. Pues nada, iremos desde aquí. Bien, un aspecto que nos interesaba es cómo funciona esto con respecto a la REMPA. Pues curiosamente, el 53% de esos elementos estaban dentro de la REMPA, aunque la planificación de cada uno de los espacios naturales los desconocía. ¿Cómo funciona esto en base a la concentración territorial? Porque no es lo mismo un elemento aislado, por mucho valor que tenga, que un conjunto de elementos con menos valor, pero que están todos juntos. Bueno, pues hay una serie de zonas de concentración, se establece incluso, ahí no se ve, pero se propone un itinerario geológico global de Andalucía, hay una serie de áreas y tiene la personalidad de cada área, y eso se sintetiza en una publicación que es exactamente esto, con este primer mapa, que va recorriendo cada una de esas áreas. Son áreas, digamos, que tienen una personalidad en el sentido de que son contextos geológicos precisos en cuanto a unidad geológica, subunidad, proceso y formas resultantes, ¿no?
Los niveles de protección, pues por la vía ambiental, importante. Por la vía cultural, solo un 2% de los elementos formaban parte del catálogo andaluz. Y por la vía urbanística, pues prácticamente todos desconocidos. ¿Cuál es la valoración? Bueno, la valoración, que se valora en 4 clases, muy alto, alto, medio y bajo, pues hay, digamos, una cosa curiosa, que es que las series son opuestas, valor científico y valor turístico, como he dicho antes. Es decir, precisamente el 27% de los elementos que tienen un valor turístico, el valor científico no lo tienen turístico y viceversa, lo cual nos facilita muchísimo la tarea a la hora de defender este discurso, digamos, como método general, ¿no? Las propuestas de actuación, bueno, no voy a insistir en ellas, es decir, para cada uno de estos elementos se establece en propuestas, pues desde si esto es extrapolable, es pasable a Geopar o a Geosai, a la REMPA se le determinan determinados espacios, se propone para su declaración como monumentos, espacios, pues aquí tenemos algunos de los monumentos, de los recursos que se plantean como documentos para Granada. Y para medidas de protección, pues para cada localidad de las 588 se establece un elenco de medidas que, bueno, pues aquí están. Como esto se lo van a dar en el CD, yo no voy a insistir demasiado en el asunto. Bien, y los 5 últimos minutos. ¿Qué pasa desde este inventario? Pues 4 cosas o 6 cosas fundamentales. 1, se inicia, y ya se ha acabado, la redacción de la nueva estrategia, que lo único que parte es de convertir un documento consensuado políticamente con otra serie de administraciones del gobierno andaluz para llevarlo conjuntamente al Consejo de Gobierno y que no sea solamente una iniciativa de la Consejería. Esto significa negociar con cultura, con minas, con desarrollo rural, con agricultura, con una serie de gente, ¿no? Se revisa el inventario de los recursos, que ya está terminado. Ya han aparecido pues 89 recursos más. Es decir, en la fase última del inventario se vio que era evidente que se habían quedado cosas fuera y que ya conocíamos que se habían quedado cosas fuera. Esto, y bueno, pues la Junta ha dicho, bueno, pues vamos ahora a hacer una actualización de tal manera que el inventario sea actualizado. Soporte legal del inventario. Se está analizando todas las planificaciones estratégicas de los distintos departamentos para ver cómo se podrían encajar ahí, sin distorsionarles nada a ellos, por supuesto, esta política, ¿no? Y donde me voy a detener en la red de infraestructuras de uso público, es decir, esto hay que trasladarlo a la parte útil, que es que los operadores que mueven gente en el campo encuentren infraestructuras que le hagan más amigable a ellos la venta del producto. Formación y comunicación y desarrollo rural y geoturismo. Bueno, la estrategia, no vamos a entrar en esto, la estrategia se relaciona parte de medio ambiente con educación, cultura, comercio, turismo y deporte. ¿Por qué? Porque ahí está la línea de nuevos emprendedores, en fin, eso es un tema muy interesante. Agricultura y pesca, porque tiene la Dirección General de Desarrollo Rural, ahí donde operan los GDR. Innovación, ciencia y empresa, pues por todo. Entre otras cosas, ahí depende, ahí está universidades, ¿no? Traía para hablar un poco de, pero evidentemente no lo vamos a tocar. El decreto sigue en borrador, esta es una de las sombras, insisto, aunque tenemos los mecanismos. Y en cuanto a infraestructuras de uso público, hay 2 cuestiones. En primer lugar, la imagen. Hay que generar una imagen, porque lo que vamos a hacer es generar una red de infraestructuras de interpretación en campo de donde el Gobierno solamente hace la inversión, para que la explotación de eso, con todos los productos, digamos, didácticos que se le puedan acompañar, sean explotadas por los operadores, fundamentalmente por los grupos de desarrollo rural y por los agentes de desarrollo rural municipal, ¿no? Se empezó por la provincia de Granada. Yo muy brevemente voy a decir en qué consiste esto. Son actuaciones pequeñas, digamos, normalmente pues generar un mirador, una cartelería, poner arbolitos, una zona de sombra, de parking. Ahí tenemos el monumento natural de la Cárcava o la falla de Nihuela, esa espectacular falla que sale en todos los libros. Bueno, pues me interesa, por ejemplo, hacer llegar el punto de la vinculación que tienen incluso los propios municipios, que terminan pidiendo una señalización de tráfico que dice a la falla de Nihuela. Lo cual, bueno, pues, quiere decir que hay otro granito de arena, otro paso, ¿no? Arenales del Trebenque, el Pollo de Zafarraya, es decir, infraestructuras de estas de look, digamos, un poquito forestal, porque estamos en espacios muy, muy delicados y tal, lo más blandas, lo más sencillas posible, pero que van a generar una red en aquellos elementos de máxima valoración turística del inventario que les parece bien a los grupos de desarrollo rural que están trabajando en la zona, con un único problema: la propiedad.
y que están en propiedad pública o conveniable. Se caen muchísimas cosas porque no podemos poner... En fin, a mí me molestaría muchísimo que hubiera un cartel señalando al salón estar de mi casa, ¿no? Y que por ahí fuera pasando gente. Es decir, las propiedades privadas, aquí hay un problema serio. Por tanto, ese es el único limitante. Eso se va a extender ahora a Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén, es decir, eso se va a generar una red. Entendemos que esa red va a aglutinar aproximadamente a 100 puntos. Almería y Cabo de Gata lleva una línea propia porque esa es la joya de la corona. Ahí tenemos el Car en yeso de sobra, el parque volcánico de Cabo de Gata y el desierto de Tabernas, y desde hace tiempo inició una línea propia de planificación. Vosotros, eso que veis ahí, el volcán de los Frailes, nosotros nos dimos cuenta que 9,9 de cada 10 visitantes del parque natural salía del parque después de 1 o 2 días de visita sin saber que esto no son colinitas, no son cerros que llamamos nosotros, sino que son domos volcánicos de hace 5 o 7 millones de años. Y si no saben ni siquiera que están viendo volcanes, ¿para qué voy a explicar la interpretación que sacan del paisaje de Cabo de Gata, ¿no? Bien, hay algunas cuestiones que tardamos de relacionar con otros elementos. Ahí se veía un cartelito de... siempre que podemos acercarnos a otra disciplina, y con esto termino, me queda un minuto. Por ejemplo, la albufera de Cabo de Gata, el mejor ejemplo de albufera tras playa que nos queda en Andalucía y uno de los mejores del Mediterráneo, tiene al lado una fábrica de salazones romanas de Garum. Bueno, nosotros no nos vamos a detener, es decir, nosotros vamos a explicar la fábrica de salazones romanas, pero no vamos a decir, y esto ya lo explotaban los fenicios, sino esto empezó a formarse con una flecha de hace 10.000 años, ¿no? O sea, por lo tanto, alargamos siempre la historia, la hacemos más entretenida. Y como decía Enrique, es increíble cómo se te queda la gente de cautiva cuando le estás contando la historia, ¿no? Bien, bueno, pues Cabo de Gata tiene, aquí lo vamos a, aquí lo vamos a dejar la parte de Cabo de Gata y solamente voy a tratar de... Bueno, esto se complementa con otra serie, voy a dejarlo aquí porque tengo dificultad. Esto se complementa con otra serie de actuaciones que han sido, bueno, pues, sobre todo, voy a poner un indicador. Las primeras jornadas de geodiversidad de uso y conservación de que se celebraron en Almería por el año 2004 o por ahí, intentamos que fueran municipios y grupos de desarrollo rural. Al final resulta que lo único que apareció por allí fue, como siempre, técnicos y científicos, y muy poca gente más. Pero aparecieron 2 grupos de desarrollo rural que se quedaron, digamos, tan perplejos con la visión que a lo largo de 4 días se le dio, una cosa similar a la que se está desarrollando aquí, que a los 2 años la propia grupo de gestión de los grupos de desarrollo organizaron sus propias jornadas sobre uso y conservación sostenible de la geodiversidad en Guadix, a los 2 años. La siguiente jornada andaluza, prácticamente casi toda la gente que tenía eran las 54 oficinas completas de los GDR andaluces, todas metidas ahí, tomando nota, buscando y tal, ¿no? Con esto quiero decir una cosa, es decir, esto cala, termina colando. Es decir, Andalucía ha hecho muchas cosas, quedan muchas por hacer, pero lo fundamental está conseguido, y es que la geodiversidad aparece por primera vez, se vislumbra por primera vez en la gestión pública, y lo que es mucho más importante, ha calado en la sociedad hasta llegar a la gente a la que tenía que llegar, que son los que tienen que retomar ahora el testigo y trabajar. Aquí hay siempre una crítica, que es ¿y a dónde va a llegar esto? Porque tanto uso y la conservación. La conservación sí es responsabilidad pública. Y con los instrumentos de gestión que hay ahora mismo se puede hacer una conservación, una utilización perfectamente en paralelo con la conservación. Es más, yo diría que es imposible que haya una verdadera y efectiva conservación si no hay una utilización, por un tema muy sencillo, en fin, que no se ama lo que no se valora y no se valora lo que no se conoce. Por lo tanto, digamos que el campo está sembrado. El gran reto es saber qué va a ocurrir. Es decir, sería muy interesante saber el punto en el que estamos, 5 o 6 años de evolución, en este periodo además de crisis, qué va a ocurrir con todo esto y realmente a dónde se llega. Y el que quiera un poquito más de información de algunas de las cosas que hemos tocado muy superficialmente por encima, pues a lo largo del día de hoy yo estoy a su disposición para poder aclararse más. Y nada más, muchísimas gracias.